Hola, mi nombre es Joseph. Bienvenidos a Sal y Luz. ¿Te sientes en un desierto? ¿Sientes que no estás creciendo? ¿Todo te va mal en tu vida? Hoy hablaremos de gracia hallada en el desierto con el pastor Josué Hederman. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Bienvenidos otra vez al programa Sal y Luz. Y estamos muy felices para estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y viendo lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre tiene un mensaje especial que nos revela a través de su palabra y pues Dios siempre va a obrar a través de su palabra. Pues muchas veces gente busca otras señales, buscan otras visiones y otras cosas, pero Dios siempre va a hablar a través de su palabra y por eso me llena de gozo de poder abrir la palabra y compartir con ustedes algo en ese día. Pues vamos a estar en el Antiguo Testamento, vamos a estar con la historia de Jeremías. Jeremías era un profeta, se decía el profeta llorón. Jeremías andaba frente a la gente, prediciendo y profetizando el juicio de Dios que venía, pero también decía de que Dios tenía un plan. Jeremías profetizaba tanto antes como después de la destrucción de Jerusalén. Él decía por varios años que por el mismo pecado de la gente, Dios iba a mandar juicio. Pero después de la destrucción, él también seguía profetizando a la gente que se había quedado. Pues Jerusalén había sido destruido, pero Jeremías se quedó en los alrededores ahí predicando la palabra de Dios. Vemos un hombre dedicado al servicio del Señor, vemos un hombre con ganas de servir, con ganas de ayudar a otros. Y vamos a ver algo, un mensaje, porque es interesante, todo el libro de Jeremías se trata del juicio de Dios que vendría. Todo el libro de Jeremías se trata de lo que Dios decía que iba a acontecer a su pueblo. Pues miren conmigo, Jeremías capítulo 30. Versículo 23, un ejemplo de eso. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Jeremías está profetizando diciendo, pues el juicio de Dios vendrá como una tempestad. Pero en medio de esa profecía, y usted lo puede leer, usted puede buscar el contexto, en medio de esa profecía vemos llegando al capítulo 31 un mensaje de esperanza. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del juicio de Dios, del castigo que venía, pues Jeremías comparte una esperanza que Dios aún tenía y Dios aún daba a su pueblo. Miren conmigo Jeremías capítulo 31 y versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jeremías profetizaba sobre el desierto espiritual que venía al pueblo, pero también decía, en medio de ese desierto habrá gracia. En medio de las dificultades que vendrán por las malas decisiones suyas, Jeremías decía, en esas mismas dificultades, Dios aún va a estar ahí y va a estar mostrando su gracia. Quizás usted se encuentre en ese día en un desierto espiritual, todo seco, todo sin esperanza, sin crecimiento. No sabes cómo avanzar, no sabes qué decir, no sabes cómo seguir adelante en la vida. Pues Dios tiene gracia para ti. Quizás usted esté viendo ese programa sin saber qué será mañana, sin tener la esperanza para avanzar un día más, pues Dios te quiere mostrar gracia en ese desierto. Vemos 4 promesas que Jeremías comparte al pueblo de Dios, 4 promesas de Dios por cuando nos encontremos en ese desierto. Porque así usted no esté pasando por momentos difíciles ahorita, todos vamos a pasar por esos momentos de la vida en que digamos nosotros, pues yo no sé cómo avanzar, yo no sé qué hacer. Llegamos a esos momentos de un desierto espiritual, parece que ya Dios no nos escuchara, parece como si no pudiéramos recibir palabra, ni ánimo, ni nada. Pues Dios te quiere mostrar gracia en ese desierto. Número 1, y lo vemos en el capítulo 2 de ese capítulo que hemos leído.
vemos un plan más allá del castigo. Dice la Biblia, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho de Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. La espada era la consecuencia de sus propias acciones, eran las consecuencias de haber tomado malas decisiones, pero Dios decía, a pesar de las consecuencias de la vida, aún tengo un plan. Quizás usted esté sufriendo las consecuencias de malas decisiones, pues Dios aún tiene un plan. Dios aún quiere mostrarte su gracia. Dios aún quiere mostrarte un camino mejor. Así hayas llegado aquí por tu propia cuenta, pues Dios tiene algo mejor. Dios tiene un plan más allá del castigo. Pues muchas veces vemos el juicio de Dios y vemos las consecuencias de nuestras propias acciones y decimos, pues hasta aquí nomás, yo mismo me he metido en los problemas, pues ¿de qué me queda? Yo estoy aquí por mis propias acciones, mis propias decisiones, ¿cómo puedo avanzar? Y Dios dice, yo tengo algo mucho más allá. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A pesar de haberse perdido, Cristo vino buscando para rescatar y restaurar esas vidas. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quizás usted esté en un desierto espiritual. Déjame decirte, Dios tiene un plan más allá de las consecuencias de tus acciones. Dios tiene un plan más allá del castigo divino, pues Dios estaba castigando a su pueblo. Dios había mandado el castigo, pero no porque se había terminado, no porque se había acabado con ellos, sino Él los quería corregir para hacer algo más grande. Él tenía un plan todavía. Él tenía en mente que algún día vendría el Mesías por esa misma raza, que a través de Mesías pues iba a poder salvar a todo el mundo cumpliendo las promesas que había dicho por tanto tiempo. Tenía un plan más allá del castigo. Muchas veces la tristeza entra en nuestro corazón. Habrá pasado igual con la historia de Jeremías. En ese entonces, cuando un ejército llegaba a una ciudad y no tenía cómo tomarla, una ciudad amurallada, pues llegaba ahí con todo su ejército y sitiaron todos los soldados del ejército extranjero, sitiaron la ciudad. El sitiar la ciudad quería decir que uno se pusiera alrededor de la ciudad, pues restringiendo acceso. No había entrada, no había salida, hasta que todo llegara al punto de que la gente se rindiera. Pues en la historia de Jerusalén, los de Babilonia llegaron, los soldados de Babilonia llegaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y por 2 años los de Jerusalén sabían que venía su destrucción. Por 2 años esperando la destrucción, esperando perder toda la esperanza, la vida, su imperio, su poder político, pues por 2 años sabía que el fin se acercaba. Por 2 años sabía que no había más esperanza. Los de Babilonia estaban ahí a la puerta de su ciudad y no se iban a ir. Y el estrés, el desánimo, la tristeza en el corazón de cada uno. Pero la promesa de Dios a través de Jeremías era, pues eso no lo es todo. Miren conmigo, el mismo capítulo en que hemos estado, Jeremías 31, versículo 8. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Mira lo que dice ahí. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Muchas veces andamos con tristeza en nuestro corazón, y por la tristeza, por el estrés, por el desánimo que está en nuestras vidas, decimos ya no hay esperanza. Pero Dios dice, hay un gozo más allá. Síguele a Dios y Él te puede dar un gozo. A pesar de que estés cansado, triste, abatido, pues Dios tiene un gozo más allá de esos sentimientos.
Dios tiene algo grande preparado para ti y la clave se encuentra en seguirle a Él, porque Él todavía tiene un plan. El pueblo por años estaba escuchando al profeta Jeremías diciendo, pues, ¿qué nos espera? Viendo los ejércitos ahí acampados fuera de su ciudad, sin poder recibir comida ni ayuda de afuera, y estaban esperando nada más poder morir, pero Dios decía, así no estén gozándose ahorita, yo tengo un gozo más allá. Número 1, vemos un plan más allá del castigo. Número 2, vemos un gozo más allá del lloro. Número 3, vemos una bendición más allá de la pérdida. Miren conmigo, Jeremías 31, el mismo capítulo, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime el del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Pues en la historia, ustedes pueden imaginar, un ejército llega a la ciudad amurallada de Jerusalén, pues listos para atacar. Después de 2 años, por no tener más comida, por no tener cómo aguantar más, pues siempre los sitios de la ciudad terminaron con uno nada más abriendo las puertas para que entrara el ejército. Por 2 años habían resistido, pero ya no había más. Y entró el ejército de Babilonia, matando a familias, matando a personas, matando y quitando, saqueando la ciudad, llevando todo lo que querían. Había una gran tristeza, pero había una gran pérdida también. Gente perdiendo sus familias, sus pertenencias, su poder político, su autonomía, el dinero que tenían, las posesiones, el orgullo nacional, su mismo gobierno, la libertad que tenían y hasta su propia vida. La gente había perdido todo. Pero mire lo que Dios dice. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a tu propia tierra. Quizás usted haya perdido todo, pero siga adelante. Así usted no lo vea, en algún momento, quizás sea la siguiente generación, quizás sean los que te están observando y siguiendo, pues Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Dios tiene un plan todavía. Dios tiene un propósito todavía. Dios tiene bendición para ti. Dios tiene esperanza para ti. Así hayas perdido todo, así estés sin nada en este mundo, diciendo, pues, me han quitado todo, yo no tengo nada, ¿por dónde puedo ir? La Biblia dice, esperanza hay también para tu porvenir. Cristo te da la esperanza. En este capítulo vemos que Dios a través del profeta Jeremías estaba en medio de una profecía de destrucción de la ciudad. Decía, todavía hay esperanza, todavía hay gozo, todavía hay un plan. Si estás sufriendo, pues Dios te promete gracia. Si estás luchando ahorita, pues Dios te da esperanza. Si estás llegando a este punto de sin saber cómo avanzar, qué hacer, Dios te quiere dar gozo. Del mismo capítulo que hemos estado estudiando, Jeremías 31, vemos ese cuarto punto. Dios promete una influencia más allá del pecado. Versículo 31 de ese capítulo 31, versículo 31, dice la Biblia, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El versículo 32 nos cuenta de que ellos habían invalidado el pacto de Dios.
Dios había dado todo. Dios decía, es como si fuera yo marido para ellos. Es como si yo hubiera dado todo para ellos. Y ellos invalidaron mi pacto. Ellos se fueron en contra de mis leyes, de lo que yo quería. Ellos pecaron. Pero aún así, yo tengo influencia. Miren conmigo el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mira la influencia que Dios te da. Mira lo que Dios puede hacer. Así hayas pecado, así hayas fracasado, así hayas llegado al punto de ya no tener cómo compartir y cómo ser creído por los demás. Pues así había pasado con el pueblo de Israel. Habían invalidado el pacto de Dios. Habían ido en contra de la ley de Jehová. Pero él decía, habrá un momento en que ni tendrán que compartir con nadie mi promesa, porque todos por ti ya sabrán. Ni tendrán que compartir con nadie lo que yo estoy haciendo en tu vida, porque todos por verte a ti sabrán que hay algo diferente. Me encanta lo que dice en el libro de Nehemías capítulo 6, versículo 16, que justo vemos en parte un cumplimiento de esa promesa. Nehemías era un constructor. Después de la destrucción de la ciudad, unos 150 años después, llegó él para edificar otra vez el muro. El muro que había sido destruido, pues él llegó otra vez con todos sus obreros para hacer otra vez esa muralla. La Biblia dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pues hasta los mismos enemigos, hasta las naciones perversas que no querían reconocer a Dios, tenían que decir del pueblo de Israel, Dios está haciendo algo. Esa es la influencia que solo Cristo puede dar. A pesar del fracaso de nosotros, a pesar del pecado de nosotros, a pesar de los errores de nosotros, a pesar de las equivocaciones de nosotros, Dios nos puede dar influencia, no por lo que somos nosotros, sino porque Él nos ofrece gracia. Quizás te hayas equivocado. Quizás hayas cometido cosas que ni se deben mencionar. Pero Dios te quiere dar influencia todavía. No para que la gente te mire a ti, sino para que a través de tus buenas obras la gente glorifique a Dios. Dios promete un plan más allá del castigo. Dios promete un gozo más allá del lloro. Dios promete una bendición más allá de la pérdida. Y Dios promete una influencia más allá de tu pecado. ¿Con qué estás luchando hoy? Dios es un Dios justo. Dios siempre juzgará el pecado. No es que va a dejar el pecado a un lado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Él sí es fiel y justo, pero nos va a limpiar, nos va a cambiar. ¿Pero por qué? Es para que tú y yo podamos mostrar y reflejar ese ejemplo y que todo el mundo por nosotros pueda verle a Él. ¿Estás en un desierto espiritual? ¿Estás en una sequía espiritual? Sin saber cómo avanzar. Es como si ni Dios te escuchara. Él todavía tiene un plan. Él todavía tiene un propósito. Síguele a Él. Anímate otra vez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Espero que haya sido de bendición. Y pues vamos terminando ahorita el programa y será hasta la próxima vez. Bendiciones. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera?
Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, moriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.